ahora sí. Muy buenos días a todos, a todas los presentes hoy día, miércoles 2 de junio. ¿Cómo están? Les estaba preguntando cómo les trata la vida. Iba a partir dando algunas informaciones, pero primero me gustaría saber cómo están ustedes. Quisiera saber si alguien conmemora algo hoy día, algún cumpleañero, cumpleañera, o alguien quiere mandar saludos. Yo quiero mandar un saludo, a ver, hoy día 2 de junio. No, la verdad, no celebro nada hoy, pero sí debo decir que junio para mí es un mes importante porque es el mes en el que nació mi hija Aurora. Nació un 23 de junio. Sí, así que, mira, un saludo para la cuñada de la Ana entonces, que cumplió los 18. Ay, qué entretenido cumplir los 18. ¿Se acuerdan cuando ustedes cumplieron los 18? ¿Qué tal se sintieron? ¿Cómo se sintieron cuando cumplieron los 18? Qué libertad más grande, ¿o no? Como, Hola, profe. Buenos hola días. Juan, ¿cómo estás? Bien, Buenos días. algo resfriado, pero bien. Hoy, hoy estábamos mandando los saludos oficiales del día de hoy. ¿Alguien más? Hace 1000 años, dice Lana. ¿Alguien más tiene saludos que enviar? ¿Se conmemora algo hoy día? ¿Alguien sabe? Buen día, Víctor. Mire, yo tengo aquí en mi agenda que un día 2 de junio fue la promulgación de la ley que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones, el año 2009. Mira el dato curioso que me saqué hoy. ¿Ves? Promulgación de la ley que resguarda el derecho a la igualdad de las remuneraciones. Por algo estoy ganando lo mismo que mis colegas, ¿ves? Oye, ¿nadie más? Yo les decía que este mes es importante porque está de cumpleaños mi hija, así que 23 de junio va a estar de cumpleaños mi hija, día miércoles vamos a estar nosotros en clases, creo que ustedes van a tener prueba ese día, se los comento de inmediato, no estoy muy segura. ¿Qué tenemos para el 23? Bueno, si nadie más tiene que mandar saludos, a mí me gustaría partir contándoles que estuve revisando nuestro programa de la asignatura, viendo bien ahí cómo lo vamos a hacer con lo que queda para que alcancemos a rendir bien con los tiempos y ya tengo actualizadas las fechas de las evaluaciones que se nos vienen. ¿Ya? Así que me gustaría partir primero dando esas informaciones antes de dar el objetivo, antes de partir ya a la clase misma. Quiero darles esas informaciones, así que para que anoten por ahí, de todas formas, esto está en el calendario de evaluaciones, en el ABA, actualizado, ¿ya? Pero se los digo de todas formas por si lo quieren anotar. ¿Qué se nos viene? Próxima semana, no sé si se acuerdan que para hoy día estaba como programado el RP, o para el viernes, no me acuerdo bien, el RP3, pero obviamente como nos atrasamos un poquito, se va a tener que correr. Así que el RP3 actividad grupal, tiene 8% de ponderación, va a quedar para el próximo miércoles 9 de junio, ya, para que lo anote por ahí. RP3 entonces, y lo voy a dejar anotado aquí también, viernes, no, miércoles, sí. Sí, era este viernes y lo vamos a dejar para el próximo miércoles, sí. Así que anótalo por ahí. RP3, entonces, próximo miércoles 9 de junio. Hola Francisca, te sacaste un 7. No, la verdad es que estábamos conversando antes de empezar quienes tenían sí un 7, porque estábamos viendo el puntaje, los que tenían 32 puntos. Entonces eran algunos. El Sergio también es otro que tenía, parece, los 32 puntos en la prueba 2. Pero no han llegado los resultados oficiales. Yo ya los mandé, chiquillos, ahora estamos esperando que lleguen. Ya, así que en realidad, por ahora solo es un rumor, ese 7. Eso mismo, Juan, de ahí les comento un poquito más, terminemos la idea. Después se nos viene el RP4.
no sé si les había comentado ya, pero el RP4 no es parte de las notas de presentación, sino que ya forma parte. ¿Alguien sabe? Yo se los comenté al comienzo, pero no sé si alguien puso atención ese día. ¿Qué era el RP4? A ver, Ana. El RP4 no es como para el examen final, puntaje Es para la prueba mismo. final, ¿o no? Para el examen. Claro. Lo que pasa es que ustedes tienen diversas notas y llegan con una nota de presentación al examen, ¿cierto? La última nota que tienen va a ser la prueba 3, ¿ya? Y tienen su nota de presentación al examen, que es como el 60% de la nota final. Y el otro 40% de la nota final es la nota del examen. Pero a su vez, la nota del examen se compone de una parte práctica, que es el RP4. Examen práctico es lo mismo que decir RP4. Y se compone de una parte teórica, que es el examen típico, ya el que van a dar la segunda semana de julio. Entonces, la parte práctica, que va a ser el RP4, tiene una ponderación del 15%, mientras que la parte teórica un 85%. Entonces, el RP4, que tiene el RP3, es de un 8% y es parte de las notas de presentación. El RP4, en cambio, tiene un 15% de ponderación de la nota examen. Y es para el día miércoles nuevamente, y este es el día de mi hija, pues así que ese día vamos a estar también modo cumpleaños ese día, ¿ve? Eso va a ser el día 23 de junio entonces. Saludo para la Aurora. Ese día yo voy a estar mandándole saludo a mi hija cada rato, les aviso al tiro. Y finalmente, eso sería el RP4, nos estaría quedando como última evaluación la prueba 3, que esto también forma parte de las notas de presentación, solo que el RP4 está como entre medio porque tiene que ver con la materia de ese entremedio, ¿ya? Es por eso que está entre medio ahí, aparece raro. Y en la prueba 3, por supuesto, tiene ponderación, al igual que la prueba 2, de un 30% y está programada para el miércoles 30 de junio. ¿Ya? Para que lo dejen ahí anotadito antes de comenzar. Respecto a las pruebas, Juan, les estaba comentando que ya envié para que llegue el informe, solo que no ha llegado. Una vez que llegue, a mí me gustaría que ahí me va a venir una retroalimentación, entonces ahí me gustaría reforzar quizás lo que estuvo más débil. Por lo pronto, contarles, las notas no estuvieron muy malas para nada, de hecho, yo diría que están bien buenas. Ahora, error frecuente que noté, así modo resumen, antes de comenzar, porque hoy día acuérdense que vamos ya a continuar con la guía 5. Como resumen y bien a la rápida, el error más frecuente fue interpretar derivadas. Esa parte, la de los conejos, en particular, la pregunta de los conejos, donde tenían que solo interpretar, era colocar, ¿cierto?, que la tasa de crecimiento de los conejos era de tal cantidad de conejos por día. Esos eran como los detalles. Escribir tasa de crecimiento o bien razón de cambio o crece con una rapidez de, también estaba bien. Y la unidad de medida, conejos por día. ¿Ya? Eso fue como lo que yo noté con más error. ¿Ya? Ahora, voy a esperar a que me llegue el informe para que podamos hacer una retroalimentación un poquito más completa, ¿ya? Eso, antes de comenzar ya de lleno, sí, estaba de hecho en el cuestionario, Ana, era similar. Antes de ya empezar, ¿alguien tiene algo más que agregar, que preguntar, que sugerir? ¿No? ¿Estamos listos y dispuestos entonces para comenzar? Sí, sí. Profe, ¿y sabes si será online o presencial? La verdad solo sé que va a ser el día martes 13 de julio. Eso es todo lo que sé por mientras sobre el examen de matemática, del día de matemática en el fondo. ¿Ya? Eso es todo lo que le puedo decir por ahora a Sergio. Si todas las pruebas han sido online, yo creo que lo más probable es que sea online también. ¿Ya? Pero con certeza no se lo puedo decir porque no me lo han dicho. Solo sé que el examen final, mira, eso se me olvidó agregar. El examen teórico va a ser para el día martes 13 de julio,
Ya, acuérdense que la semana de exámenes ya no corre el horario que usted tenía, ¿no es cierto? Sino que hay un día para carreras, un día para inglés, un día para lenguaje, un día matemática, ¿verdad? Así que sería para el martes 13 de julio. ¿Más consultas? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Comenzamos entonces? Ana, dígame. Profe, no alcancé a escuchar que es para el 13 de julio. Martes 13 de julio sería el examen final, el examen teórico. Ah, ya, pero ¿eso se da en la sede o en la misma modalidad que estamos? Lo mismo que le dije al Sergio, no tenemos certeza de nada todavía. Yo creo que va a ser online si es que todas las pruebas han sido online, pero no hay certeza. Solo sé que es ese día. Y es martes Dicen 13. que la mala lengua es que Valparaíso quizás de nuevo se vaya en cuarentena. Ah, ya, pues seguramente entonces si vamos a estar así va a ser online. Pero no tengo ninguna Ah, ya, certeza, profe. no lo puedo asegurar. Ya. Entonces, si no hay más, sí, martes 13, Francisca. No sé, dicen días de mala suerte, pero no sé si el martes 13, viernes 13, yo ya me pierdo ahí. Bien, vamos a comenzar entonces, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos revisando la clase pasada. Recuerden que la clase pasada ya comenzamos con este objetivo que estamos trabajando, que aborda la guía número 5, que tiene que ver con resolver situaciones problemáticas aplicando máximos y mínimos con derivadas de funciones en contextos cotidianos o laborales. Y en particular, ¿no es cierto? Ya la clase pasada estuvimos hablando de valores críticos, ¿verdad? En particular, lo que vamos a estar haciendo hoy sobre todo es calcular máximos o mínimos relativos o absolutos de una función real a partir de los valores críticos que aprendimos la semana pasada cómo se calculaban y lo vamos a repasar ahora, de las restricciones del contexto del problema. Y además también vamos a aprender a calcular intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función de acuerdo a la información que nos proporcione el signo de la derivada, ¿ya? De eso se va a tratar. Yo para eso hoy día tenemos preparada una cápsula que tiene como un resumen de todo lo que les estoy hablando. Pero me gustaría partir recordando un poquito lo que vimos la clase pasada para que esté fresquito antes de comenzar. A ver, yo ya lo mencioné, ¿no es cierto? Clase pasada, un concepto fuerte que estuvimos trabajando fue el concepto de los valores críticos. Yo le llamo puntos críticos, pero es lo mismo, valores críticos. ¿Qué aprendimos acerca de esto? A ver, había un paso a paso, cómo se obtienen estos valores críticos, qué representan estos valores críticos, qué representan los valores críticos, chiquillos. ¿No se acuerdan? A ver, Ana, cuéntame. Bueno, no alcancé a ver toda la grabación, pero de hecho tampoco me marcó la asistencia, pero lo que repasé yo salía que ¿Eh? los valores críticos son como el intervalo donde parte el crecimiento y el decrecimiento, que es como Eso, el punto de medio de esos dos, por ya. decirlo. Está bien, mira, de hecho, ¿se acuerdan que hicimos como un ejercicio en el RP incluso? Y los valores críticos representan estos puntos. Puntos donde cambia, que va de subida a bajada o de bajada a subida. O de eso, ¿ya? Y viceversa. Estos puntitos de aquí se conocen como valores críticos. Y además estuvimos aprendiendo cómo se obtenían estos valores críticos. ¿Qué había que hacer para obtener estos valores críticos? ¿Qué hacíamos primero? A ver si se acuerdan. Ana, Teníamos que derivar primero, eran dos pasos primero protectivos, derivar eso. Bien, y de ahí buscar el punto de inicio y final y ahí voy sacando como una tablita que usted dio y en esa ya. tablita va llenando. ¿Y cómo obteníamos, después que derivábamos, qué había que hacer para obtener esos valores críticos? ¿Qué hacíamos con la expresión que representaba la derivada? ¿A cuánto la igualábamos?
A 0. A 0. Bien, Ana, muchas gracias. Igualábamos a 0, ¿y qué hacíamos después? No sé si ustedes se acuerdan que eso iba a depender del tipo de función que quedara. ¿Se acuerdan? Porque, por ejemplo, si la derivada quedaba una función lineal, entonces al igualar a 0, solo era despejar. Y uno despeja, ¿no es cierto? El 6 pasa sumando, el 2 pasa dividiendo, y encontramos el valor. Entonces, cuando era lineal, se obtenía un punto crítico, solo un punto crítico. ¿Ana? Profe, cuando la función cuadrática, cuando nos da una función cuadrática y igualamos 0, se hacía, por ejemplo, esa opción que era de álgebra, que era el menos b más menos Exacto. b elevado a 2. Exacto. ¿Exacto? Esa Al fórmula, igualar ¿no? a 0. Porque esa parte como que me quedo como con duda. Sí, mira. Esa parte como que tenía Sí. duda. Sí. Mira, cuando derivábamos y nos quedaba una función cuadrática, al igualar a 0 es simplemente resolver la ecuación cuadrática con esa fórmula que ya conocíamos. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, y todo eso partido por 2a. Ya que cuando es cuadrática vamos a obtener dos puntos críticos, x1 y x2, y eso lo da la función cuadrática. Y cuando nos quedaba algo cúbico, por ejemplo, x al cubo más x cuadrado menos 3x, o algo así, y nos quedaba esto igualado a 0, entonces, ¿qué había que hacer ahí? Este era como el caso particular. Si pasaba esto, factorizábamos por x, ¿se acuerda? Dejábamos una x afuera y todo se reducía en un grado, x cuadrado más x y menos 3. Supongamos que era algo así. Entonces, cuando pasaba esto, como es cúbica, significa que vamos a encontrar tres puntos críticos. Un valor x igual a 0, que sería el que se da por acá, porque el producto, para que un producto sea igual a 0, significa que cualquiera de las dos expresiones va a ser 0. Y los otros dos se extraen de la función cuadrática que queda en el paréntesis. Y se hacen igual que acá atrás. Buen resumen, yo creo que con eso estamos listos para comenzar y para revisar la cápsula 9, que es lo que se nos viene hoy, que tiene relación con los máximos y mínimos. Cómo a partir de los puntos críticos uno puede determinar ahora valores máximos absolutos o relativos. Vamos a ver qué representan esos conceptos y cómo también se pueden obtener intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿ya? Así que pongan harta atención ahora. Vamos a compartir la cápsula. Yo les voy a... Esperemos que... Bueno, siempre intento cargarla, pero como que es de estos videos que no se cargan, que se cargan en el momento, que aunque yo quiera, no se cargan. Así que ya no hay nada que hacer. Esperemos que funcione bien. Ahí vamos a comenzar. Cuéntenme, ¿se escucha bien? Se escucha bajito ahí, pero va a comenzar ahora. ¡Oh, no se compartió! Bienvenidas y bienvenidos a la novena asignatura de No se cálculo. compartió. Luego de conocer el concepto de valor crítico y punto crítico... Voy a ponerlo de nuevo. Esperen un segundito, sí. Solo se escuchó y no se compartió. Vamos de nuevo. Segundo intento. Compartir. Ahí sí debiera compartirse y lo ponemos de nuevo entonces. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la novena cápsula de aprendizaje de la asignatura de Cálculo 1. Luego de conocer el concepto de valor crítico y punto crítico de una función, además de identificar valores máximos y mínimos, hoy profundizaremos en esto último y aprenderemos lo que es un máximo o mínimo relativo y lo que es un máximo o mínimo absoluto. Les invito a recordar el ejercicio que les planteé en la primera cápsula de la asignatura. Imagina que harás un viaje de solo 3 minutos en bicicleta de tu casa a la casa de un amigo o amiga. Tu velocidad irá variando a lo largo del tiempo, de acuerdo con el siguiente gráfico. Al comenzar, tu velocidad es 0 km/h. Supongamos que luego de 14 segundos
Llegas a la velocidad de 20 km por hora y te encuentras con un sedalpazo. Baja la velocidad y en el segundo 40 llegas a 11 km por hora, pero notas que no viene nadie y vuelves a pedalear con ganas. Así, a los 96 segundos de viaje llegas a la velocidad de 40 km por hora. Pero te encuentras con un lomo de toro, bajando la velocidad a 24 km por hora para posteriormente volver a acelerar y notar que ya estás cerca de tu destino y dejas de pedalear manteniéndote con el vuelo, lo que hace que vayas disminuyendo la velocidad hasta detenerte en tu lugar de destino. Ya se observan claramente los 5 puntos críticos más los puntos extremos de acuerdo al dominio contextualizado, ya que como el viaje era de 3 minutos, el dominio es de 0 a 180 segundos. Y por lo tanto, sabemos que la derivada de la función evaluada en los valores críticos, que son 14, 40, 96, 145 y 160, será 0. Recordemos además que la derivada de la función velocidad corresponde a la aceleración instantánea. En los intervalos de crecimiento de la función, la derivada, en este caso la aceleración, es positiva. Y en los intervalos de decrecimiento de la función, la derivada será negativa. A continuación, encontraremos los valores máximos y mínimos relativos. Si antes de un valor crítico la derivada es positiva y después del valor crítico la derivada es negativa, es decir, la función cambia de creciente a decreciente, entonces este valor crítico será un máximo relativo. Es decir, en el ejemplo, el 14, el 96 y el 160 cumplen con la condición para ser máximos relativos. Y si antes de un valor crítico la derivada es negativa y después del valor crítico la derivada es positiva, es decir, la función cambia de decreciente a creciente, entonces este valor crítico será un mínimo relativo. Es decir, en el ejemplo, el 40 y el 145 cumplen con la condición de ser valores mínimos relativos. Ahora les explicaré cómo encontrar el valor máximo y mínimo absoluto. Para esto, observaremos también los extremos de acuerdo a nuestro dominio contextualizado, es decir, el punto 0,0 y 180,0. El que tenga el valor de la variable dependiente más alto, es decir, el punto más alto de todos, será el máximo absoluto, que para nuestro caso es el punto que tiene las coordenadas 96,40. Es decir, a los 96 segundos se alcanza la más alta velocidad correspondiente a 40 km por hora. Y el o los puntos que tengan el valor de la variable dependiente más bajo será el mínimo absoluto, que para este caso serán 2 puntos, el inicial 0,0 y el final 180,0. que tiene la velocidad mínima de 0 km por hora. Es así como, para encontrar el valor máximo y mínimo absoluto de una función, sobre todo cuando no esté esbozada la gráfica, sino que solo se conozca la función, se sugiere seguir los siguientes pasos y con ello ir esbozando la gráfica. Primero, determinar dominio contextualizado encontrando así el valor inicial y final. Segundo, identificar valores críticos y con ello los puntos críticos. Tercero, determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos relativos. Cuarto, determinar máximo y mínimo absoluto. Y con ello se podrá identificar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, se presenta la siguiente situación de la cual solo se conoce la función y no la gráfica. Se ha estudiado la cantidad de clientes que hay dentro de un centro comercial durante una jornada de 11 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo que se modela por la función c de x igual a menos x a la cuarta partido en 2 más 20 tercios x al cubo menos 21x al cuadrado más 145. donde x son las horas transcurridas desde las 13 horas. Comencemos identificando el dominio contextualizado.
Dado que la jornada comienza a las 11 de la mañana y en el tiempo cero serán las 13 horas, debemos considerar desde 2 horas antes y hasta las 22 horas, que serán 9 horas después de las 13 horas. Por lo tanto, el dominio de la función c de x es desde -2 y hasta 9 horas. Posteriormente, para identificar los valores críticos, calculamos la derivada de la función y la igualamos a 0. Calculando la derivada, en el primer término mantenemos la constante, que es -1/2, y la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, más la derivada del segundo término, donde mantenemos la constante, que es 20 tercios, y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, menos mantenemos la constante, que es 21, la derivada de x al cuadrado es 2x, y más la derivada de 145, que es 0. Realizando las multiplicaciones nos queda que la derivada de la función c de x es -2x al cubo más 20x al cuadrado menos 42x. E igualando a 0, estos tres términos tienen en común -2x, por lo tanto factorizamos por -2x y la parte cuadrática podemos escribirla como multiplicación de binomios, x menos 7 por x menos 3. En definitiva, nos quedó una expresión con 3 factores. Basta con que cualquiera de los 3 factores sea igual a 0 para que la expresión completa se iguale a 0. Así, si menos 2x es igual a 0, nos da que entonces x es igual a 0. Si x menos 7 es igual a 0, nos da entonces que x es igual a 7. Y si x menos 3 es igual a 0, entonces x es igual a 3. Así los valores críticos son 0, 3 y 7. Evaluando estos 3 valores críticos en la función para encontrar los puntos críticos, comencemos con el valor crítico 0. Cuando x vale 0, reemplazamos en la función y nos da que c de 0 es igual a 145. Por lo tanto, el primer punto crítico es el punto 0,145. El segundo valor crítico es 3. Reemplazando en la función, nos da que c de 3 es igual a 95. Así, el segundo punto crítico es el punto 3,95. Y evaluando el último valor crítico, que es 7, en la función, nos da que c de 7 es igual a 202. Por lo tanto, el último punto crítico es el punto 7,202. Pero además, evaluando también en los extremos, es decir, en el -2 y en el 9, comencemos por el -2, nos da que c de -2 es igual a 0. Este punto es el primer punto de la función, de acuerdo al contexto. Y evaluando en el 9, nos da que c de 9 es igual a 23. El punto 9,23 es el último punto de la función. Ahora, para determinar si los valores críticos son máximos o mínimos relativos, se evalúa en la derivada de un valor anterior y posterior a estos valores críticos. Por ejemplo, evaluemos en algún valor anterior al valor crítico 0, en el -1. La derivada de la función evaluada en -1 nos da más 64, nos da un valor positivo. Eso significa que en ese intervalo hay crecimiento. Veamos ahora qué pasa si tomamos un valor entre 0 y 3, por ejemplo el 1. Evaluemos la derivada en el 1. C' de 1 nos da igual a -24. Es un valor negativo, es decir, hay decrecimiento en el intervalo abierto entre 0 y 3. Por lo tanto, esto significa que el punto 0,145 es un máximo relativo. Vamos ahora evaluando en algún punto entre el 3 y el 7, por ejemplo el 4. La derivada evaluada en el 4 nos da igual a más 24, es un valor positivo, por lo tanto hay crecimiento en ese intervalo. Esto significa que el punto 3,95 es un mínimo relativo. Y por último evaluemos en el 8. La derivada de la función evaluada en 8 nos da igual a -80, un valor negativo, por lo tanto en este intervalo hay decrecimiento, lo que significa que el punto 7,202 es un máximo relativo.
De estos puntos, el punto más alto de todos es el punto 7,202. Esto significa que el valor máximo que toma de la función es 202. Es decir, este punto es el punto máximo absoluto. Y volviendo al contexto de nuestro ejercicio, recordando que el tiempo cero era las 13 horas, el punto máximo nos indica que a la séptima hora, es decir, a las 8 de la tarde, se registra la mayor cantidad de clientes en el centro comercial, que corresponde a 202 clientes. Y el punto más bajo que vemos en el gráfico y el valor mínimo que toma la función es 0, que ocurre en el instante -2. Por lo tanto, el punto -2,0 es el punto mínimo absoluto. Es decir, al abrir el centro comercial a las 11 de la mañana, hay 0 clientes en el interior del recinto comercial. En síntesis, un punto máximo relativo es el punto en que la función cambia de creciente a decreciente. Y un punto mínimo relativo es el punto en que la función cambia de decreciente a creciente. Además, el punto máximo absoluto es cuando la función toma su valor más grande, el punto más alto de todos. Y el mínimo absoluto es cuando la función toma el valor más pequeño, es decir, el punto más bajo de todos, considerando los puntos inicial y final. Si tienes alguna duda, pregúntale a tu profesor o profesora. Que les vaya muy bien con los ejercicios de su guía. ¡Chao! ¡Chao! Oye, se nos pegó justo al último. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció la cápsula? Mucha información. ¿Tomaron nota? Ya, pues chiquillos, ¿dónde están? ¿Dónde están mis niños? Los quiero aquí, de vuelta. Vamos a tener que llamarlo uno por uno, parece. Abelino está por ahí, Bastián, Anaí, Dayana, Esteban, Francisca, los Franciscos, Jonathan, Juan, Sergio, Tomás, Víctor, Johan. Ya, ahí están. Sí, pues tengo que llamarlos porque no sé si están aquí, qué sucede, vieron la cápsula, qué les pareció la cápsula. Miren, yo aquí tengo como un mini resumen, pero que en el fondo, chiquillos, yo creo que lo más sencillo para ustedes es entenderlos a nivel gráfico, ¿ya? Si primero va subiendo y después va bajando, es porque claramente corresponde a un valor máximo relativo. Si primero va bajando y después va subiendo, entonces claramente corresponde a un mínimo relativo. ¿Ya? Son nombres nomás. Y el máximo absoluto lleva ese nombre porque es el máximo de los máximos, ¿ya? El más grande de los más altos, y el mínimo absoluto es el más pequeño de los más pequeños, ¿ya? Hola, Nicolás. Eso en general. Ahora, un detalle. Paso a seguir para que ustedes se ordenen con todo lo que pueda tener que hacer en un problema. Siempre es muy importante que lo primero sea determinar el dominio contextualizado, para que usted sepa de dónde hasta dónde está trabajando y tenga clarito cuáles son los extremos, ¿ya? Primera cosita entonces importante que usted tiene que considerar. Segundo, encontrar punto crítico, dice derivando e igualando a cero. Ya sabemos cómo encontrar los puntos críticos, y eso es primero derivar y después igualar a cero para encontrar esos puntos críticos. Alguien pregunta, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre valor crítico y punto crítico? ¿Qué es el valor crítico y qué sería un punto crítico? Ojo, el valor crítico es el valor encontrado para X.
el punto crítico es el punto completo, x, y, que se puede representar en la gráfica, ¿ya? Tercero, dice acá, determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos relativos. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a aprender a hacer una tabla de valores, donde vamos a tener el valor x, el valor reemplazado en la derivada y los signos, ¿ya? Al tener los signos vamos a saber dos cosas importantes. Vamos a saber los intervalos de crecimiento y vamos a saber si corresponden a máximos o mínimos. Y luego, cuando nosotros tenemos los valores reemplazados en la función, ahí sí que vamos a saber cuál sería el máximo absoluto o cuál el mínimo absoluto. De eso depende de la coordenada, cuál tiene el valor más grande y más alto. Pero ojo, no es lo mismo derivar y reemplazar en la función a que reemplazamos en la función sin derivar, ¿ya? No es lo mismo y es importante que usted lo tenga claro. Si tiene dudas de eso, vuelva a preguntar nomás. Y vamos a partir entonces con la continuación de la guía número 5 y vamos a comenzar con este ejercicio. Lo vamos a leer y entre todos la idea es que lo vamos resolviendo. El primero siempre me gusta que sea entre todos y después les dejo uno donde van a trabajar solo ustedes. Dice así el problema número 4. El rendimiento de un ciclista está dado por la rapidez que alcanza. Es similar al de la cápsula. Si entrena 7 horas en forma continua, su rendimiento será, y ahí tenemos la función rendimiento, R de t igual a t al cubo menos 12 por t al cuadrado más 36t, y eso está en kilómetros por hora, donde t son las horas transcurridas desde que inicia la práctica. Letra A, dice acá. ¿Después de cuántas horas de entrenamiento se observa el máximo rendimiento del ciclista? Letra B. ¿Durante qué tramos de tiempo el rendimiento del ciclista disminuye? ¿Qué podrían decir al respecto? A ver, ¿qué hay que calcular acá? Me piden el máximo rendimiento. ¿A qué concepto se asocia de los que acabamos de revisar? ¿Se referirá al máximo relativo, al máximo absoluto, al mínimo relativo, al mínimo absoluto? ¿A qué se referirá? Al máximo absoluto. Eso es lo que me están pidiendo acá. Bien, Esteban. Máximo absoluto. Y acá me están preguntando, ¿durante qué tramos de tiempo el rendimiento del ciclista disminuye? ¿Qué me estarán preguntando acá? Me preguntan un tramo de tiempo donde el rendimiento va disminuyendo. ¿Qué será? ¿Será algún intervalo? ¿Será un intervalo? Eso. Puede ser un intervalo de crecimiento o un intervalo de decrecimiento. Y en este caso me piden, como dice cuando disminuye, sería en el intervalo de decrecimiento. Eso es donde la curva va bajando. Eso es lo que me están pidiendo en realidad. Ya. ¿Qué es lo primero que podemos hacer entonces para poder obtener ese máximo absoluto? Si queremos el máximo absoluto, necesitamos los puntos críticos. Si queremos los puntos críticos, necesitamos los valores críticos. Y para poder encontrar los valores críticos, ¿qué vamos a tener que hacer primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para encontrar? Gracias, Johan. Derivar. Entonces, primero vamos a derivar la función r y nos quedaría 3t cuadrado menos 12 por 2t, la derivada de t cuadrado, más 36 por la derivada de t, que es 1. Si desarrollamos un poquito esto, nos queda así.
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué hacemos ahora para poder encontrar estos puntos críticos? A ver. ¿Qué habría que hacer ahora? Segundo paso, ya, eso, pero primero se dice que lo que se hace es igualar a cero. Tenemos que escribirlo porque si no, no tiene sentido hacer la fórmula si no hemos igualado a cero, no tenemos ninguna ecuación. La idea de aplicar la fórmula es que exista una ecuación cuadrática. Ahí está la ecuación cuadrática, entonces ahora aplicamos fórmula. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? A, el número que acompaña a t cuadrado, así que sería 3. B, el número que acompaña a t, así que sería menos 24, ojo, con signo y todo. Y C, el número que queda solito, 36. Entonces aplique fórmula, menos B sería menos el menos 24, así que sería 24 positivo, más menos raíz de 24 al cuadrado, menos 4 por A por C, 4 por 3 por 36, todo eso dentro de la raíz, y partido por 2A, 2 por 3. Vaya contándome cuáles son entonces los valores x1 y x2 según fórmula. Nótese que en la cápsula también se mostró la manera de encontrar los valores críticos factorizando. Si usted se maneja con ese tipo de factorizaciones, puede hacerlo. Ya, pero un camino a la segura es aplicar fórmula. Así que yo me voy a ir por este camino, a pesar de que en el PPT puedo dejar otro camino. ¿Ya? En clase al menos vamos a explicar esta forma para ir a la segura, porque si no tendría que estar explicando además cómo se desarrolla ese tipo de factorización y ahí ya no puedo devolverme tanto. Valores críticos. ¿Alguien ya los obtuvo? Vamos, encuentro los valores mientras. Debiera darles raíz de 144, así que eso sería 12. Algo así debiera quedarles. 24 más menos 12 partido por 6. ¿Cuáles son los dos puntos críticos? O valores críticos en este caso. Debiera darles 2 y 6. Vayan confirmándome si les dan esos valores. 2 y 6. Esteban, Johan, Tomás, ¿les da eso? ¿O todavía están calculando? Vayan contándome. Si quieren pueden activar micrófono. Ahí Johan ya le dio el 2 y el 6.
Ojo con una cosa entonces. Esos son los valores críticos que ustedes debieran obtener. Una forma de determinar inmediatamente cuál va a ser ese máximo absoluto es considerar lo siguiente. Miren, ojo que voy a borrar. Tenemos que los valores críticos son x igual a 2 y x igual a 6. Y por otro lado, ¿cuál es el dominio contextualizado, chiquillos? ¿Cuál sería aquí el dominio contextualizado? Dice, si entrena 7 horas en forma continua, ¿cuál sería el dominio ahí? Del 0 al 7, ¿verdad? Entonces, independiente de cómo sea la gráfica, estos son los valores importantes. Los extremos, el 0, el 7, el 2 y el 6, que son los valores críticos. Entonces, si queremos encontrar el máximo absoluto, basta con que reemplacemos. Calcule R de 0. Calcule R de 2. Calcule R de 6. O calcule R de 7. Y ahí va a tener clarísimo cuál de todos estos va a ser el punto más alto, por ejemplo. Entonces vaya desarrollando. Yo aquí tengo ese cálculo. Pero necesito que lo hagan ustedes y que confirmen. Fíjense que para el R de 2 da 32, que vendría siendo el valor más alto. Entonces, al parecer, ese sería el máximo rendimiento del ciclista. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ya, primero, mira, los ocupamos acá al reemplazar en la función. Estos valores críticos son como los candidatos a estar aquí. Es como que aquí está el 2,32. Al reemplazar por 2 nos dio 32. Ese podría ser un candidato. Al reemplazar por 6 nos dio 0. Entonces aquí tendríamos como el punto 6,0. Y aparte tenemos los extremos. Claro, tenemos los extremos. Sabemos que esto empieza, bueno, debiéramos haber puesto desde el 0, ¿ya? Pero pusimos el 1 en el fondo porque va subiendo, pero mira, el 32 es más alto. Yo lo habría puesto con el 0 más que con el 1, chiquillos. Pero si reemplazan por 0, les va a dar 0. Entonces no tendrían mucha información. De momento, esto sirve solo para ir armando el bosquejo, chiquillos. De momento, ¿para qué sirve esto? Solo para responder esta primera pregunta. ¿Cuál es el rendimiento máximo? Va a ser 32 kilómetros por hora y eso ocurre a la segunda hora. ¿De dónde sacamos esto? Punto crítico o extremo. Esos son los candidatos. Después, en la segunda pregunta, dice, ¿durante qué tramo de tiempo el rendimiento del ciclista disminuye? Entonces, si queremos saber cuándo disminuye, ahí nos pasamos a esta segunda tabla, ya cuando queramos saber intervalos de crecimiento o de decrecimiento, conviene usar esta segunda tabla donde analizamos el valor de la función ya derivada. Entonces, aquí, ¿qué se usa? Usamos los extremos, usamos los puntos críticos, pero en realidad, no sé si se acuerdan que hace un par de clases atrás observamos que reemplazar en la derivada un punto crítico, en este caso, nos iba a dar 0, ¿se acuerdan? Porque ese es el brillo que tienen los puntos críticos, que al reemplazarlos en la derivada dan 0. Entonces, por eso aquí ya están reemplazados. ¿Y qué es lo que se busca hacer? Buscar valores de entremedio. ¿Para qué? Para analizar solamente el signo. ¿Se acuerdan que eso mostramos en la cápsula? Solo vamos a analizar el signo de esa expresión para saber si es un intervalo de crecimiento o de decrecimiento.
Entonces aquí ustedes, entre el 0 y el 1, podrían elegir el x igual a 1. Y entonces reemplazar por 1 en la derivada. Acá entre el 2 y el 6 pueden usar x igual a 3, 4 o 5 y reemplazarlo en la derivada. ¿Ya? Esa es la idea. Pero para eso, lo primero que van a necesitar es calcular la derivada. ¿Tienen la derivada ahí? ¿Se acuerdan que la teníamos por ahí? ¿Dónde quedó? ¿Alguien la tiene a mano? Ahí mismo vamos a reemplazar. La quiero escribir, a ver si la tienen por ahí. F' de x. A ver, ¿cuánto sería f' de x? O r', miren, lo puse mal. Vamos a usar el correcto. R'. 3t cuadrado creo que era. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién la anotó? Y más 36. Entonces vaya reemplazando en la derivada valores intermedios. No sé si se entiende. Me pueden ir comentando igual. Calculen R' entonces de 1. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? $15. Si les dio 15, usted puede anotar eso ahí si quiere, pero lo que nos interesa acá es el signo. ¿Qué signo tiene el 15? Positivo, ¿verdad? Ahora reemplace para un valor entre el 2 y el 6. Puedes elegir cualquiera. El 3, el 4, el 5. Y dime qué valor obtienes. Si reemplazan por 3, por ejemplo, en la derivada, ¿qué valor les da? Debiera darles menos 9. Ojo, menos 9. 3 por 3 al cuadrado. 3 por 3 al cuadrado menos 24 por 3. ¡Ay! Más 36. Debiera darles menos 29. Al dar menos 29, o sea, menos 9, perdón, analizamos el... Y luego, entre el 6 y el 7, pueden ocupar el mismo 7 o pueden ocupar un valor intermedio. ¿Cuánto les da el final? ¿Positivo o negativo? Si lo hacen con 7, tengo entendido que da 15. Pueden usar el 6,5. Si hubiesen usado el 7, lo voy a anotar ahí, debiera darles, sí, 15. Y al ser 15, eso es positivo. ¿Qué significa esto? ¿Para qué hicimos esta tabla? Miren, chiquillos. ¿Cuál es la idea? Que ese signo positivo significa que entre el 0 y el 2, vamos a poner ahí, entre el 0 y el 2 fue subiendo. Si aparece un signo negativo, significa que entre el 2 y el 6 fue bajando. Y luego, entre el 6 y el 7, como nos dio positivo, significa que volvió a subir. Entonces nos pregunta, ¿en qué tramo el tiempo del ciclista disminuye? ¿Cuál sería ese tramo? Entre el 2 y el 6, o sea, entre la segunda y sexta hora. ¿Lo notan? Esa es la idea. Los signos me dicen si va subiendo o va bajando. Sube
baja y sube. Y ahí podemos responder esa pregunta. ¿Ya? Miren. Ejercicio 5. Vamos a hacer este y nada más, chiquillos. Así que les pido que traten de participar. Esta parte de la materia ya es más compleja. Tiene su paso a paso, chiquillos. Así que importantísimo que participen, ya que estén activos en la clase. Me preocupa, chiquillos, que no estén tan activos ahora. Yo sé que a lo mejor algunos están trabajando. Ana, por ejemplo, está trabajando, yo ya lo sé, estoy informada de eso. Generalmente, si usted va a estar trabajando, ojalá me avise para yo no estarle preguntando a usted en clase. Pero si yo veo que hay 14 conectados, creo que hay 14 personas que debieran estar participando. ¿Ya? Así que, insisto, tenga la confianza de preguntar. Ya no, usted sabe que me puede preguntar, que yo no me voy a enojar, que puedo explicar más de una vez, pero necesito que estén más activos. Bien. Pregunta 5. Dice, se desea colocar una casa en línea recta a X kilómetros de una planta industrial. Si la vivienda es construida a una distancia que fluctúa entre los 6 y 21 kilómetros, eso que me dicen ahí a usted le dice ya el dominio contextualizado, ¿ya? Ojo con eso. Es como que me están diciendo que este es el dominio. Dice, las emisiones de partículas contaminantes que le afectan se pueden determinar con esta función. Y son partículas contaminantes, por lo tanto se cuentan en partículas por millón, ppm. Y dice acá, si coloca la casa a 18 kilómetros, ¿será la mejor ubicación? Si no, determínela. ¿Cuál sería la mejor ubicación? ¿Sería mejor ubicación una casa que esté ubicada donde hay más partículas contaminantes o menos partículas contaminantes? ¿Qué tendríamos que averiguar en la letra A? ¿Qué queremos averiguar? Si la función determina las partículas contaminantes. Entonces, ¿qué cálculo podríamos hacer con esta función para saber cuál es el mejor lugar? Si sacamos, por ejemplo, máximos y mínimos, va a convenir donde hayan más partículas contaminantes, máximos, o donde hayan menos partículas contaminantes, mínimos. Queremos que hayan menos partículas contaminantes. Ese sería como el lugar más seguro, la mejor ubicación, pensándolo lógicamente, ¿cierto? Entonces, pasos a seguir. En este problema vamos a tener que determinar los máximos y mínimos, ¿no es cierto? Y ver si coincide con el 18. Usted puede reemplazar el 18 en la función y saber cuántas partículas contaminantes hay en ese kilómetro. Pero al saber los máximos y mínimos, vamos a saber precisamente en qué kilómetro están las máximas partículas o las mínimas. Y vamos a poder comprobar eso. ¿Ya? Así que, vamos, les doy unos minutitos para que lo hagan ustedes. Determinen los valores críticos. Y los puntos críticos en consecuencia. Veamos cuáles son máximos, cuáles mínimos. Y determinemos e interpretemos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Primer paso entonces, vaya determinando los puntos críticos, ¿ya? Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. Pueden irme preguntando. Son las 12:05. A las 12:07 les pregunto si encontraron ya los puntos críticos. Así de exigente nos vamos a empezar a poner. 2 minutitos.
Ya, a ver, ¿calcularon la derivada? Vamos a partir por ahí. ¿Cuál sería la derivada de c de x? Vamos a desarrollarla, ¿no es cierto? 2 por 3x cuadrado menos 69 por 2x, ahí, más 720 por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 1500, que en este caso sería 0. Y eso nos queda que c' de x es igual a 6x cuadrado menos, a ver, 69 por 2, 138x más 720. ¿Qué hacemos ahora? No se olvide, en un posible desarrollo, ya pensando en una prueba, eso, si en una prueba a usted el desarrollo tiene que ver con esto, usted no se olvide de que después de esto viene el igualar a 0. Pero iguale a 0, haga la igualación a 0, ahí recién esto da pie para aplicar la fórmula, ¿ya? Entonces, el valor A sería 6, el valor B que sería menos 138 y el valor C que sería 720. Entonces, según fórmula, esto sería menos B, o sea, menos el menos 138, quedaría positivo, más menos raíz de b cuadrado menos 138 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4 por a, por 6, por c, 720. Todo eso tiene que estar dentro de la raíz y todo eso partido por 2 por a, 2 por 6. Vayan calculando entonces, yo le puedo dar cuáles son los puntos críticos, pero necesito que ustedes sean los que lleguen a eso. Debieran obtener 15, bien, bien, Johan. Y 8, súper bien, Johan. Esos serían los valores críticos. ¿Alguien lo está calculando para esperarle? ¿Alguien lo está calculando y lo podemos esperar para que pueda resolver dudas? Si no lo está haciendo, seguimos nosotros para ir avanzando también. Entonces, fíjense. Me están preguntando si colocar la casa en el kilómetro 18 será la mejor ubicación. Entonces vamos a tener que determinar cuáles son los máximos o mínimos de esta función. Y notamos que los candidatos a máximos o mínimos son estos dos valores. Y aparte sabemos que nuestro dominio es del 6 al 21, lo tenemos acá arriba. Entonces, sugerencia, vamos a tener que calcular C de 6, 6 porque es el primer valor del dominio contextualizado. C de 8, voy de menor a mayor porque sería el punto crítico. C de 15, que es el otro punto crítico. Aparte usted calcula igual C de 18, que es lo que me están consultando de si es la mejor ubicación o no. Y finalmente C de 21, que es el último valor. Vaya haciendo esos cálculos, a ver. Yo los voy a ir anotando mientras tanto, ahí en la pizarra. C de 6 tiene que darle 768, si no me equivoco. C de 8, 868. C de 15, 525. C de 18 me da 768, igual que el del 6. Y C de 21, no lo tengo, ahí está, 1713. Le voy a pedir que vaya revisando 1 o 2 puntos de estos, por último, para saber que está reemplazando bien, ¿ya? Pero ya con esta información,
podríamos responder la primera pregunta, que dice, si se coloca la casa en el kilómetro 18, ¿será la mejor ubicación? ¿Cuál va a ser la mejor ubicación al mirarlo así? En el 15, porque es donde hay menos partículas contaminantes. Así que hasta aquí podemos decir que ese es el mínimo absoluto. El 15,525 viene siendo nuestro punto mínimo absoluto. ¿Y cuál sería el máximo absoluto? El del 21. 21,1713 es el que tiene la mayor cantidad de partículas contaminantes, o sea que en el kilómetro 21 sería el peor lugar para construir la casa. ¿Ya? Con eso entonces ya tendríamos la primera. Si pasamos a la segunda, dice, determine e interprete intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Al pasarnos a eso, nos está pidiendo la segunda tablita. Yo le digo la segunda tablita porque para mí la primera es esta, donde uno evalúa, pero en la función. Ahora vamos a hacer esa donde evaluamos en valores entre medio de la función y los evaluamos en la derivada, no en la función misma. ¿Ya? Entonces voy a borrar. No sé si alguien está copiando algo antes de. ¿No? Ya, vamos a borrar entonces. Ahí. Y ahora para la segunda, ojo, ya teníamos que esto es, voy a pensarlo así. Teníamos para x igual a 6 es un extremo y x igual a 21 es el otro extremo. Los valores críticos que encontramos eran el 15 y el 8. Entonces, x igual a 8 es un candidato ahí y x igual a 15 otro candidato. Pero eso es lo que va entre medio. O sea, esos son los puntos críticos. Y a mí me interesa saber lo que pasa antes o después. Por eso, uno lo que hace es reemplazar en la función derivada, le voy a poner C' para que se entienda, C' de x, y vamos a reemplazar, por ejemplo, para x igual a un valor entre medio, 7, otro valor entre medio para x igual a 9 puede ser, para x igual a 20 incluso. ¿Ya? Cualquier valor entre medio entre el 8 y el 15, entre el 6 y el 8 y entre el 15 y el 21. Y esos valores se reemplazan y se calculan en la función derivada. C' de 9, C' de 20. ¿Y qué es lo que nos interesa ahí? Ojo, el signo, solo para saber si sube o si baja. Entonces, si usted ahí, por ahí tenía la derivada, C' de x ya sabíamos que era 6x cuadrado menos 69 por 2 era 138. Menos 138 x y más 720. Entonces, ahí reemplacen. Por ejemplo, si reemplazamos el 7, 6 por 7 al cuadrado, menos 138 por 7 y más 720. Eso a mí me da 48. Así que nos da un signo positivo. Si reemplazamos por 9 ahora, yo me devuelvo en la calculadora y solo cambio el 7 por el 9, para que usen esas técnicas. Me da menos 36, o sea que nos da un signo negativo. Y si luego reemplazamos por 20, ahí no voy a poder revolverme porque se va a agrandar la expresión. Por 20 y más 720 me da 360. O sea que aquí nos da positivo. Hasta aquí, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Para responder qué? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Entonces, fíjense, como nos dio positivo, significa que entre el 6 y el 8 la curva va subiendo. Después, como nos dio negativo, significa que entre el 8 y el 15 la curva va bajando. Y luego, entre el 15 y el 21, como nos dio positivo, significa que de nuevo va
subiendo. Y dice acá, determine e interprete intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, intervalos de crecimiento. ¿Cuáles serían los intervalos de crecimiento? Fíjense, los que va subiendo del 6 al 8 y del 15 al 21. Y de decrecimiento sería del 8 al 15 porque es donde va bajando. Ahora, la interpretación. ¿Cómo uno interpreta intervalos de decrecimiento o de crecimiento? Palabra clave. ¿Alguien sabe cuál es la palabra clave para los intervalos? ¿Se acuerdan que lo mencionamos en algún minuto? Para los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, la palabra clave es hablar de que hay algo que está aumentando o disminuyendo. ¿Qué cosa? Lo que representa la función. En este caso, la función representa la cantidad de partículas contaminantes, la emisión de partículas contaminantes. Entonces uno podría decir que entre el kilómetro o entre los kilómetros 6 y 8 y luego entre los kilómetros 15 y 21, la emisión de partículas contaminantes va aumentando. En cambio, si hablamos del intervalo de decrecimiento y lo queremos interpretar, entonces queremos decir que entre los kilómetros 8 y 15, por ejemplo, la emisión de partículas contaminantes va disminuyendo. Bien. El desarrollo de esto está aquí en el PPT, ya yo les voy a subir a la plataforma hasta el ejercicio 6 o 7 incluso, para que los revisen, ¿ya? Porque el próximo viernes vamos a terminar esta guía. No vamos a seguir trabajando con esta guía, entonces el viernes se termina, así que la idea es que la desarrollen, ¿ya? Ahí tenemos una función que representa costo, viene con su desarrollo, con una propuesta de desarrollo para que ustedes analicen ahí. La virulencia, dice acá, de cierta bacteria. Y también tenemos ahí sus propias preguntas. Eso, les voy a dejar hasta el ejercicio 7 hoy día, pensando en que si desean practicar, tengan 2 ejercicios más para practicar. ¿Ya? Y próxima clase estaríamos entonces terminando la guía número 5. Vamos cerrando entonces. ¿Cómo se sintieron, chiquillos? ¿Cómo déjenme poner la pizarrita. Ahí. Vamos haciendo como el resumen, ¿ya? ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Qué cosa nueva aprendimos? ¿Qué conceptos nuevos? ¿Qué cálculos nuevos aprendimos hoy día? ¿Con qué tienen que ver esos nuevos cálculos? En particular, por ejemplo, hoy día, la clase pasada habíamos hablado de los puntos críticos. Hoy día en particular estuvimos hablando de máximos y mínimos. ¿Cuál es la diferencia entre máximos y mínimos relativos y máximos y mínimos absolutos, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los máximos relativos y cuáles son los máximos absolutos? Ahí. Cuando es un máximo, ya. Ahora lo analizamos entonces, pues Johan, gracias por tu honestidad. Vamos a hacer el dibujito, ahí. ¿Ya? Y tenemos distintos puntos. Esto que está aquí es un máximo porque va pasando de subida para bajada. Aquí también, de subida y después baja, por eso tiene una calidad de máximo. Y se llama máximo relativo. Pero, si empezamos a comparar estos dos máximos, este es más grande todavía. Entonces, ese se llama máximo absoluto. Lo mismo con los mínimos. Aquí tenemos dos mínimos. Lo voy a poner con rojo para que se note la diferencia. Rojo.
¿Por qué es un mínimo? Porque viene de ir bajando a luego subir. Baja y luego sube, entonces un mínimo. Y a esto se les llama mínimos relativos, porque son mínimos. Pero el mínimo absoluto va a ser ese mínimo más mínimo, el más bajo de los mínimos, que en este caso sería este que está acá. ¿Cómo calculamos los máximos o mínimos? Recordemos que los máximos o mínimos, o cuáles son los candidatos, voy a poner así, candidatos a máximo o mínimo, son los puntos críticos. Esos son los candidatos. ¿Ya? ¿Y a esto qué se le agrega? Los extremos del dominio contextualizado. ¿Ya? Para que tomen nota ahí. Siempre los candidatos a máximo o mínimo van a tener que ver con los puntos críticos o los extremos del dominio contextualizado. Entonces, cuando queremos saber máximos o mínimos absolutos o no, eso es reemplazar en la función. F de 5 me da 7, ahí tengo el punto 5,7 y eso lo puedo ubicar. Teniendo los puntos voy a poder visualizar cuál es más grande, cuál es más pequeño. En cambio, si nosotros lo que queremos saber es intervalos de crecimiento o de decrecimiento, lo que tenemos que hacer es esa tablita donde dejamos los extremos del dominio contextualizado más los valores críticos ordenados de menor a mayor, y lo que hacemos es buscar valores intermedios. ¿Qué hacemos con esos valores intermedios? Se reemplazan en la función. ¿En cuál? En la función que ya está derivada. ¿Para qué representamos esto? Para analizar el signo. El signo es lo que importa. Si el signo es positivo, significa que dentro de este valor y de este valor, la curva está subiendo, o sea que es un intervalo de crecimiento. Si nos da negativo, quiere decir que entre el X1 y el X2, por ejemplo, la curva va bajando. Hasta aquí. ¿Alguna otra acotación? ¿Algo que quieran preguntar que se nos haya quedado en el tintero para ir cerrando? Bien, lo vamos a dejar entonces hasta aquí. Quiero reiterar lo que ya les he dicho al comienzo y las otras clases. Me preocupa la asistencia, no se confíen de estas asignaturas. Por lo pronto, si están con problemas de asistencia por temas laborales, háganmelo saber, ¿ya? Y no se olvide entonces de revisar su clase grabada, para poder quedar presente también, ¿ya? Si es que alguien sabe de algún compañero que no puede estar presente en clase, pero sí puede ver la clase grabada, en lo posible, vea la clase grabada, pero antes de la siguiente clase, ¿ya? Antes del próximo viernes. Entonces yo espero que hayan visto la clase todos y que podamos ir compartiendo ahí dudas, inquietudes respecto a la guía 5. Recuerden entonces, este viernes, digamos, 4 de junio, terminamos la guía 5 y ya el día miércoles 9 de junio, próximo miércoles, RP3, 8% de ponderación. Luego comenzaremos la guía 6 y ya 23 de junio tenemos el RP4, que recuerden es el examen práctico. Y prueba 3, 30 de junio. Eso por lo pronto, chiquillos, nos estamos viendo. Vamos a detener la grabación.